¿Te imaginas ser un detective, que para resolver un caso tiene que pedirle ayuda a un genio retirado? Bueno, pues esta historia comienza con un revuelo en la primera división de la policía, puesto que ya llevan 5 asesinatos en serie y no han podido atrapar al culpable. Allí está nuestro prota, Totomaru Isiki, un detective muy inocente que es echado por su senpai Amamiya, puesto que lleva 2 días sin dormir y además, lo considera una carga para el equipo. Luego de esto se nos muestra a Totomaru hablando con un señor llamado Kiku, y se nos revela que ya van 3 veces que se deja engañar por criminales y los deja escapar, actitudes que no le sirven para ser un detective. Nuestro prota se siente impotente de no poder hacer nada. Viendo esto, Kiku le dice que solo hay una persona que puede solucionar el caso. Él le da la dirección de donde vive y una foto para que vaya a buscarlo, advirtiéndole que es alguien un poco extraño. Cuando Totomaru llega a la entrada del apartamento justo antes de tocar el timbre, escucha que alguien le dice que no se ilusione y que mejor se vaya, pues no tienen nada que hablar con él. Sin embargo, Totomaru le dice que viene de parte de Kiku, de la policía metropolitana. Entonces se abre la puerta dejándonos ver a Ron Kamonohashi con un aspecto descuidado sorprendiendo a Totomaru, y nos cuentan que Ron bloqueó toda información del mundo exterior, por lo que no tiene ni teléfono ni nada. Entonces le dice a Totomaru que le salude a Kiku de su parte y que mejor se marche. Nuestro prota trata de explicarle la situación de los asesinatos que han estado ocurriendo, pero Ron no lo escucha pues él ya no es detective. Entonces Totomaru se rinde y enojado se va diciendo que no le pedirá ayuda. Viendo esto Ron se alegra, y le dice que mejor siga pidiendo ayuda en algún santuario. Ahí nuestro prota queda perplejo pues era algo que se había hecho. Entonces le pregunta de por qué lo sabe y Ron le dice que fácil, porque tenía polen de pino en el hombro, y por esa zona solo había de esos árboles en el santuario Wakane. También le dice que compro café para descambiar un billete y hacer una ofrenda. Totomaru queda sorprendido de las deducciones de Ron pues todo lo que le dijo era cierto. Además también le dice que sabe por su forma de actuar que fue criado por sus abuelos, y que le preocupa ser una carga para la primera división. Al escuchar todo esto Totomaru le pide que por favor lo ayude y mientras intentaba convencerlo recibió una llamada de su senpai, Amamiya. Ron no quería que respondiera la llamada pero accidentalmente se pone en altavoz, y escucha que ya hay una 6ª víctima y que se encuentra en el parque Kasahana. Ahí Ron se pone en modo bestia pues cada vez que se entera de un caso no puede contenerse y tiene un defecto del que ningún médico ha podido curar. Entonces Totomaru cree que se aisló de la sociedad por estar enfermo. Enseguida Ron le pide se vaya, pero Totomaru dice que él le va a ayudar y que confíe en él. Entonces ambos van a la escena del crimen. Mientras el policía le informaba los datos de la víctima a Totomaru, Ron se tira al suelo junto a la víctima y comienza a decirle que hará justicia por él. Man, que psicópata. Y Totomaru cuenta que el asesino lleva usando ese método 9 meses y ninguno tiene heridas de resistencia, rastros de drogas o alcohol, y además no tienen ninguna relación entre sí. Lo único que comparten es que son hombres y todos han sido ahogados. Ron al ver el mapa de las zonas donde se han encontrado los cuerpos sabe quién es el culpable, y se alegra de no haberse oxidado en los 5 años que estuvo fuera. Luego de esto Ron idea un plan donde Totomaru va a infiltrarse fingiendo ser alguien adinerado, y entra a una barbería para arreglarse el cabello mientras Ron lo espera afuera acostado en el piso. El barbero pide a Totomaru que se incline pues le va a lavar el cabello y después de eso no vuelve a responder. Enseguida entra Ron y nos enteramos que el barbero era el asesino. Resulta que Totomaru estaba fingiendo estar desmayado y estaba aguantando la respiración. Totomaru le pregunta a Ron cómo lo supo, y lo que pasa es que todas las víctimas iban a ir a algún evento especial, pero tenían el cabello desarreglado, algo que no tiene sentido. Si se preguntan cómo los ahogaba, lo que pasa es que usaba el lavabo al cual echaba agua caliente y hielo seco para crear dióxido de carbono. Cuando los clientes respiraban ese aire quedaban inconscientes y posteriormente morían. Entonces el culpable empieza a huir a lo cual Totomaru lo persigue, pero Ron ya tenía todo planeado y cerró de antemano la reja por donde podía escapar. Cuando lo tenían acorralado Totomaru le preguntó por qué lo hizo y la respuesta fue simple, por dinero, pero Ron interrumpe diciéndole al culpable que salte por la terraza, pues no tiene derecho a vivir y se le ve que se le transforma el ojo, parece un ojo mágico o algo así. Ron aplica hipnosis en el culpable y este obedece lo que le dice. Mientras Totomaru trata de salvarlo Ron cae al suelo preguntando qué hizo y remordiéndose por haberlo hecho. Sin embargo, Totomaru alcanzó a agarrar al culpable antes que cayera y le dice a Ron que lo ayude. Cuando estaban por caer,
Ron los ayudó. Todo esto lo estaba viendo Kiku desde lejos mientras sonreía. Luego se nos muestra a Ron explicándole a Totomaru que ese era su problema. Podía resolver el 100% de los casos, pero no podía capturar a los culpables, pues los hacía de suscribirse de la vida, pero con él a su lado evitará que asesine a los culpables. Así ellos hacen un trato en el cual Totomaru se convertiría en un detective de renombre mientras Ron puede ayudar en los casos. Luego de esto comienzan a mostrarnos un poco del pasado de Ron, donde todos en la escuela, incluso profesores, estaban sorprendidos, pues Ron había resuelto un caso que nadie había podido resolver. Luego, en la actualidad, vemos a Totomaru visitando a Ron, pues el señor Kiku se lo había pedido y Ron estaba emocionado, pues creía que Totomaru le había llevado algún caso por resolver. Pero al ver que no era así, se devuelve y se tira al piso desilusionado y le dice a Totomaru que desperdicia el mejor talento de Blue, la escuela más prestigiosa de formación de detectives del mundo. Incluso entre los mejores, a Ron lo consideraron un genio. Sin embargo, los sospechosos que él investigaba todos resultaban muertos, entonces lo expulsaron de Blue y le revocaron el permiso de detective, la cual es una licencia necesaria para resolver los casos más complicados y sin ella no se está autorizado para intervenir en los casos. Si Van incumple esta norma, Blue lo condenará a muerte. Es por esto que de ahora en adelante, Totomaru será su fachada para poder investigar los casos, pero Totomaru no le ha llevado ningún caso y esto se debe a su senpai Amamiya, a lo cual Totomaru le muestra una foto de ella a Ron y este le dice que su senpai es atractiva, pero no solo se queda en esto, sino que también analiza que ni la senpai ni Totomaru, el cual también aparece en la foto, están mirando a la cámara, lo cual indica que ninguno pidió la foto. A lo cual Totomaru dice que se la pasó un compañero que no hace sino fantasear con la senpai. También nos cuenta que preciso ese día, cuando hallaron a un cadáver junto al río, la senpai y su equipo iban a ir a la escena del crimen, sin embargo Totomaru quería acompañarlos. Pero, esta no lo permitió y, en cambio, le dio casos de baja gravedad y fáciles de resolver. En esto, Ron le pregunta cuál caso le toca resolver, pero resulta que es una denuncia sobre una alcancía a la que le hace falta dinero, a lo cual Totomaru piensa que a Ron no le interesaría. Pero este se levanta entusiasmado de resolver casos que los demás desechan y van a la casa de la señora que hizo la denuncia. En esto, Ron se da cuenta de que la alcancía tiene válvula de goma, por lo que es imposible sacar las monedas. También nos cuentan que la señora vive con su hermana y el día anterior ambas salieron y cuando regresaron, la alcancía pesaba menos. Mientras tanto, Ron se da cuenta de que las joyas de la hermana estaban a simple vista, pero no se las llevaron. En esto, Ron se rinde con el caso, pues no tiene sentido. Entonces, llega la hermana, la cual cuenta que fue a casa de sus padres y se quedó a dormir allí. En esto, Ron sugiere que rompan la alcancía, lo cual hacen y mandan las monedas al forense para buscar huellas. Más tarde, cuando llega el informe, se dice que no hay huellas de la hermana en las monedas, lo cual Ron ya sabía. Ellos ven a lo lejos a la senpai Amamiya y van a la escena del crimen, donde se encontraba el cadáver del hombre junto al río. En eso Ron le dice a la senpai que Totomaru va a resolver ambos casos, tanto el de la alcancía como el del hombre, muerto junto al río, a lo cual la senpai accede y Ron hace lo de siempre, tirarse al lado de los cadáveres y empezar a hablarles. Luego de esto, vemos que todos, incluida la señora de la alcancía, están reunidos y Totomaru va a dar los resultados de las investigaciones. Entonces, empieza por el de la alcancía, diciendo que la alcancía fue cambiada por otra por la hermana. Pues resulta que el hombre que estaba muerto en el río era un acosador de la hermana y ésta, por defenderse, lo mató con la alcancía e inevitablemente las monedas quedaron manchadas de sangre. Y para ocultar el crimen, compró una nueva alcancía y llevó el cadáver en una maleta hasta el río. La señora entra en negación y le pide a la hermana que diga la verdad, que no fue así, pero esta confiesa que todo es exactamente como lo dijo Totomaru. Aunque este trata de defenderla diciendo que fue culpa del acosador, Ron otra vez entra en modo hipnosis y le dice a la chica que se ahogue. Totomaru interfiere diciendo que Van está hablando solo y que no le preste atención, pero ella queda hipnotizada y comienza a correr al río para ahogarse. Amamiya trata de detenerla, pero es inútil. Entonces, Totomaru se tira al río y logra salvarla. Luego de esto, vemos que la senpai le pregunta a Totomaru el nombre del chico que fue con él,
refiriéndose a Ron, y este le dice que se llama Kamoa. Y vemos que la senpai se enamoró de Ron. Después, se nos muestra a los altos mandos de Blue, la escuela más prestigiosa de formación de detectives en el mundo, hablando sobre Ron. Pues se rumorea que Van ha vuelto a ejercer como detective, pero primero tienen que verificar si esta información es correcta y, si así fuese, le iban a imponer un castigo a Ron. Pues precisamente para evitar tragedias, le habían quitado la licencia para ejercer como detective. Por esto, enviaron a un hombre de cabello morado para investigar a Ron. Que aunque en este capítulo no se nos revela su nombre, él se llama Spitfire y es un profesor de la escuela. Luego de esto, vemos a Totomaru corriendo, pues Ron lo había llamado con urgencia, pero no era para tanto, solo era que no le querían fiar a Ron. Al final, Totomaru termina pagando por las compras de Ron y en esto, la señorita cajera le dice que están haciendo un sorteo y le da unos vales para que puedan participar. Entonces, resulta que en el sorteo se ganaron un viaje a unas termas y es un viaje para dos. Por lo cual, no tuvieron más remedio que ir juntos. Sin embargo, todo esto lo estaba viendo Spitfire. Cuando ellos llegaron a las termas, él los recibió, dándoles la bienvenida y de paso, agradeciendo a Totomaru por ser un gran detective. A lo que Totomaru, sorprendido, responde que como lo sabía y este le dice que pues porque las puntas de sus zapatos estaban peladas y la única profesión en la que se corre con calzado elegante son los policías. Pero Ron interrumpe diciéndole a Totomaru que no se deje engañar, pues podría ser un reportero y que él lo supo por ver la hoja de reserva, a lo cual no tuvo más remedio que decir que solo era una broma. Luego de esto, Ron y Totomaru van a bañarse a las aguas termales mientras hablan sobre la leyenda que les contó el taxista, que trata de que los habitantes del pueblo, al ver que el río se desbordaba, sacrificaron a una mujer solo para que las aguas del río bajaran. Y así fue, pero las aguas quedaron manchadas de rojo por algunos días. Más tarde, en la noche, Ron y Totomaru, después de comer, fueron a jugar un poco de ping-pong. Pero la única pelota que había se les fue por la ventana y cayó en el río. Por esto, ellos fueron de nuevo a las aguas termales para bañarse. Sin embargo, mientras ellos estaban ahí, llegó Amamiya gritando que quería ser subdirectora general. Lo que pasó fue que Amamiya se confundió de baño, entró al baño de los hombres en lugar del de las chicas. Luego de esto, vemos a Amamiya avergonzada, pues Ron pensaría que ella es una pervertida por entrar al baño de los hombres. Si se preguntan por qué Amamiya también está ahí, es porque ella también se llevó el segundo premio del sorteo. Después, Amamiya se va a su habitación y Ron propone a los demás huéspedes jugar un juego que se llama el juego de la vida, a lo cual los otros huéspedes aceptan. Luego de jugar un rato, todos se van a sus habitaciones. Pero al día siguiente se encuentra a una mujer muerta en los baños termales y extrañamente se parece mucho a la leyenda de la mujer sacrificada. Amamiya dijo que la mujer había muerto entre la medianoche y las 2 de la mañana. Por lo cual, Totomaru le pregunta a las trabajadoras de ahí si vieron algo extraño alrededor de esas horas, pero las trabajadoras no habían visto nada. En esto, el señor Spitz interrumpe diciendo que él estuvo observando a todos y la única que se fue temprano a su habitación fue Amamiya. Por esto, es la única sospechosa y posible asesina. Pero Ron interrumpe diciendo que el culpable es otra persona de los que están ahí presentes. Entonces, las otras personas empiezan a decir que tiene sentido que Amamiya sea la asesina, pero Ron les dice que él puede demostrar que Amamiya no fue. Sin embargo, todo esto lo estaba viendo Spitz, y pensaba que atrapar a Ron fue algo fácil. Pero Van inteligentemente dijo que todo eso lo había dicho el detective Totomaru, dejando al profesor Spitz y a Totomaru sorprendidos. Entonces, Van comienza a decirle a Totomaru que no sea tímido mientras le da pistas hablando sobre la leyenda que les habían contado, diciendo que con solo este hecho, la senpai podría ser inocente, puesto que ella no sabía nada sobre la leyenda, ya que a las personas que les cuentan esta leyenda son las que van en taxi, pero a Amamiya le había tocado ir caminando desde la estación hasta los baños termales. En esto,
Spitz duda si de verdad fue Totomaru quien sacó estas deducciones. Entonces una mujer que también es huésped dijo que vio algo raro mientras iba camino a su habitación. Lo que vio fue una neblina y pensó que era un espíritu. Luego de esto, vemos que Van ve una alfombra tirada en el piso. Mientras esto pasaba, Amamiya intenta darle las gracias a Totomaru, pues cree en su inocencia, pero le dice que mientras ella sea una sospechosa, no puede dirigir el caso. Entonces, lo deja en manos de Totomaru, recordando que la noche anterior se confundió de baño, entrando al de los chicos en lugar del de las chicas. Pero Van le dice que ella no se confundió. Enseguida vemos que llega la policía y les informan que la causa de muerte fue un infarto. La mujer que apareció muerta estaba casada, por lo cual su esposo corroboró que ella tenía problemas en el corazón. Todo esto Totomaru se lo estaba contando a Van, pero el profesor Spitz los estaba escuchando al otro lado de la puerta, esperando tener pruebas de que Ron era el que hacía sus deducciones y trabajaba como detective. Pero Van se había dado cuenta de esto y le dio un golpe a la pared para que así no pudiera escuchar lo que iba a decir. Cambiando de escena, vemos a todos reunidos cuando Totomaru comienza a decir que el asesino está entre ellos y que es el esposo de la mujer que resultó muerta. Lo que pasó fue que el esposo planeó todo, cambió las cortinas del baño para que nadie entrara mientras él preparaba las canaletas para que el agua del río entrara al baño termal, preparando las hojas para que pareciera una maldición y, por último, poniendo una alfombra para que su esposa, que no veía bien, cayera en agua fría y muriera debido al cambio de temperatura brusco. Y es por esto que había tanta neblina, en realidad era el vapor de agua por el cambio de temperatura. Al principio, el hombre intenta negarse, pero al final reconoce el crimen y se disculpa con Michiyo, la chica que vio la neblina en la noche. Resulta que estos dos eran amantes. El tipo quería deshacerse de su esposa, pero la amante no podía creer que ese tipo había matado a su esposa. Luego de esto, arrestan al tipo, pero Ron desaparece. Entonces, Totomaru empieza a buscarlo y lo encuentra amarrado a un árbol, pues resulta que el profesor Spitz lo había secuestrado y se presenta diciendo que es profesor de rastreo de Blue. Pero Ron empieza a decir que, para haber hecho todo lo que hizo, el profesor Spitz debería tener un motivo oculto, pues no era necesario que se infiltrara en los baños termales. Por lo cual, Spitz confiesa que él se volvió profesor de Blue para buscar a su familia que está desaparecida, pero ninguno lo ha podido ayudar. Y por esto, buscó a Ron. Pero él se niega a ayudar, pues no sabe si dice la verdad o es una trampa. Por esto, Spitz le dice que se ganará su confianza y le dirá a Blue que no está trabajando como detective, y también va a ayudar a Totomaru. Pero aún así, Ron está reacio a aceptar, pero Totomaru le dice que parece una buena persona y que no sea tan duro con él. Por esto, acepta ayudarlo, pero toma sus medidas de precaución por si lo traiciona. Días después, vemos que van a hacer una investigación conjunta con un hombre que se llama Kawasemi, el cual le apodan Ojo de Lince. Este hombre es muy popular por tener la mayor tasa de detención de asesinos, y además, también se rumorea que él será el próximo subdirector general. Algo que molesta a Amamiya. Entonces llega Kawasemi, analizando hasta cada mínimo detalle, diciendo si tenía la corbata chueca o las uñas mal cortadas. Entonces Amamiya dice que él es de los que abusan de su poder, y nadie protesta, pues ella ya había trabajado con él en la misma comisaría cuando era novata. Luego de esto, Kawasemi se dirige a Totomaru diciéndole que no tiene madera de detective. Enseguida vemos cómo se acerca saludando a Amamiya y le señala con sus pinzas que tiene algo de polvo, pero ella no se deja tocar por él. Entonces, Amamiya le dice que le va a dar a Totomaru para que le ayude en la investigación conjunta, pero Kawasemi finge no verlo, y se va con su asistente Yamane. Cambiando de escena, vemos a Kawasemi y a su asistente en la escena del crimen. Cuando llega Totomaru, ve al cadáver en un camión, y este no tenía manos. A lo que Kawasemi nos cuenta que es el mismo modus operandi, ya que habían aparecido varios cuerpos sin manos antes. En esto, vemos que llega Ran y se presenta como Kamomi Takemono, consultor de casos relacionados con manos. Entonces, Yamane les cuenta que el culpable siempre mata a las víctimas atravesándoles el corazón y luego, por alguna razón, le corta las manos y se las lleva.
También nos cuentan que Kawasemi logró reducir mucho la lista de sospechosos. Sin embargo, la noche anterior cuando iban a capturar al culpable, este huyó a una fábrica abandonada. Aún así, Yamane logró atraparlo y esposarlo. Pero de alguna manera, Yamane se descuidó y el asesino escapó. Entonces Kawasemi intentó atraparlo, pero no pudo. Totomaru dice que, como ya han visto el aspecto del asesino, sería más fácil capturarlo. Sin embargo, extrañamente, el asesino que buscan es el mismo que está muerto sin manos. Pero Gon descubre que Kawasemi estaba mintiendo, pues él no se encontraba junto con Yamane y el asesino, en el momento cuando lo capturaron. La razón de su mentira fue en consideración a su fiel subordinado, pues ese caso ya lo tenía desesperado, y por esto, Yamane cometió el error de dejarlo escapar. Luego de esto, Gon llama a Spitz, el cual le da la información de que el hombre del camión es Minoru Musanokouji, un trabajador a tiempo parcial de 48 años. En ese mismo momento en que les está contando esto, Spitz se encuentra en la casa del individuo, la cual está llena de fotos de manos y también tiene las manos de los anteriores asesinatos guardadas en un refrigerador. Diciéndonos así que, sin duda, este es el coleccionista de manos. Luego de esto, Gon ensucia a Totomaru con jarabe de azúcar para tener una excusa de quedarse a solas y explicarle todo lo que pasó. Después, vemos a Totomaru explicándole a Kawasemi que Musanokouji se suicidó al verse arrinconado por la policía, pero el que le quitó las manos fue el asistente Yamane. Todo esto lo hizo para ocultar su error de que había perdido las esposas y, por ende, no había podido capturarlo. También lo hizo para no decepcionar a Kawasemi, pues lo tenía en muy alta estima. Así, Yamane fue capturado. Luego de esto, Kawasemi dice que no es necesario que ambos sean policías, pues pueden trabajar como Gon y Totomaru lo hacen, a lo cual Totomaru queda sorprendido que él lo sepa. Después de todo, es un detective brillante, entonces Kawasemi termina diciendo que Totomaru es un buen subordinado. Días después vemos a Totomaru yendo a la casa de Gon para invitarlo a un evento de observación de las estrellas. Pero resulta que Gon se volvió adicto a un programa de televisión llamado Poderes, ¿verdad o mentira? Este programa enfrenta a una neurocirujana brillante aunque un poco torpe llamada Mofu Usaki, contra un psíquico de renombre llamado Tori. Entonces Totomaru le pregunta a Gon si él cree en los psíquicos, pero Gon responde que no. Enseguida, el programa comienza con el psíquico eligiendo un voluntario, diciéndole que el que se resista a sus poderes se va a llevar 100.000 yenes. Explica que no va a usar hipnosis en esta persona, sino que las palabras que él escriba van a controlar lo que hagan. Todo esto mientras lleva unos audífonos con cancelación de ruido. Entonces escribe palabras como saltar, correr, y todo esto lo obedece aunque no lo quiera. Luego, la doctora Usaki interrumpe preguntando si el voluntario realmente fue escogido al azar. También nos cuenta que los movimientos de cada persona son únicos, al igual que las huellas. Entonces vemos que ella analizó al voluntario con una aplicación y llegó a la conclusión de que es la misma persona de la vez pasada, diciendo que tanto el voluntario como el psíquico están confabulados. Entonces, el psíquico desafía a la doctora escribiendo la palabra muerte. Y si el voluntario obedece, entonces sería prueba de que los poderes psíquicos sí existen. A lo cual, la doctora responde que eso es imposible. El psíquico le muestra la palabra al voluntario y este cae al suelo, dejando a todos en el estudio y a los que estaban viendo el programa en vivo atónitos. Tuvieron que cortar la transmisión en vivo y enseguida, Gon y Totomaru van a la cadena televisiva para investigar. Cuando llegan al lugar de los hechos, Gon se presenta como Kamoji Sasuke, un admirador del psíquico Tori. Pero Totomaru arregla este desastre diciendo que él es solo un especialista que va a ayudar con la investigación. Entonces, Gon le pregunta a Tourich cómo lo mató, a lo que éste responde que con sus poderes psíquicos. Sin embargo, si esto es así, no podrían arrestarlo, pues no se puede comprobar. Entonces, Gon inesperadamente le pide un autógrafo a Tourich. Este se lo da, pero cuando se estaba yendo, dice que el hombre no hubiera muerto si la neurocirujana hubiese creído en sus poderes. Por otro lado, vemos a Usaki muy deprimida por el asesinato que ocurrió,
diciendo que debería hacerse responsable por no haberlo podido salvar. También nos cuentan que ella examinó el cadáver y la causa de muerte es veneno. Puesto que había parálisis flácida, podría ser un veneno neurotóxico, como de pez globo o de serpiente. Vaughn nos dice que había una marca en la nuca de la víctima, la cual podría ser de alguna aguja envenenada. Pero lo que no cuadra es que Touridge nunca se acercó a la víctima de manera sospechosa, ni nadie de por ahí se acercó a la víctima. Entonces, Cicada, la ayudante de la doctora, dice que ella tiene sus motivos para no rendirse y que por esto se obligó a ir tras una operación que duró toda la noche. Luego de esto, vemos que, reunidos, ven la grabación de lo que pasó, analizando que luego de que la víctima cayó al piso, no realizó ningún movimiento. Entonces, mientras intentaba reanimarlo, la víctima miró a la doctora confundido por unos momentos y luego se le volvió a parar el corazón. Con esto, Vaughn ya supo la verdad de lo sucedido. Sin embargo, la doctora, al ver que él tiene los ojos rojos, le da unas gotas. Cambiando de escena, vemos a Totomaru en el set de grabación donde hubo el asesinato, diciendo que van a reconstruir los hechos, nombrando a la doctora Usagi como el voluntario, mientras que Totomaru hace de Touridge. Para estar en las mismas condiciones, le pidieron a Touridge la pluma que utilizó, pero este se niega. Entonces, la doctora Usagi va hacia él diciendo que se las preste, pero en esto ella se cae, dejando todas las plumas en el piso. Entonces, toma una prestada rápidamente y empieza la recreación de los hechos. Pero entonces llegan a la palabra clave. Resulta que Touridge primero puso la cartulina boca abajo y después le mostró la cartulina al voluntario, pero se la mostró al revés. Y al revés, dice dormir en lugar de morir, todo esto en inglés, quiere decir que cuando el voluntario se desmayó, seguía consciente y solo fingió estar dormido. Pero como tenía audífonos con cancelación de ruido, no podía escuchar lo que estaba pasando fuera y siguió fingiendo. Entonces, cuando cancelaron la transmisión, Touridge aprovechó el caos para inyectarle veneno al voluntario. Pero Touridge se defendió diciendo que no es cierto y que además no habían encontrado ninguna aguja. Entonces, Totomaru le dice que la aguja estaba en su pluma. El psíquico acepta que lo mató, pues últimamente el voluntario lo estaba chantajeando, diciéndole que si no le daba el 90% de las ganancias, iba a revelar sus trucos. Enseguida, Vaughn le tira la pluma y, con sus ojos hipnóticos, le dice que él mismo se la clave. A lo cual, el asesino comienza a hacerlo, pero Totomaru se lanza para salvarlo. Pero él termina con una pinta en su mano, indicándonos que quedó envenenado y va a morir. Pero resulta que al Usagi tropezar y tirar todas las plumas al piso, intercambió la que tenía aguja con la que no, salvándose así Totomaru. Cambiando de escena, vemos que Vaughn está realmente arrepentido de volver a trabajar como detective. Pues, si Totomaru muriera por su causa, no se lo perdonaría. Luego de esto, vemos que la doctora Usagi le agradece a Totomaru. Pues, gracias a él, mucha gente se va a salvar de ahora en adelante. Resulta que la razón por la que Usagi quería desmentir a los psíquicos es porque hace mucho tiempo un paciente que creía en dichos poderes se negó a operar y murió por ello. Luego de esto, vemos a Totomaru diciéndole a Vaughn que él no va a morir fácilmente y que esa es su vocación. Pues lo más importante para Vaughn siempre fue proteger a los demás. Entonces, Totomaru invita a Vaughn a un observatorio en una isla remota. Y aunque no sabe quién le envió la invitación, cree que es bueno distanciarse un poco de los misterios. Después de esto vemos a Vaughn y Toto, pues así le dicen de cariño, yendo en un barco. Mientras tanto, Toto se disculpaba por haber llegado tarde, pero el capitán del barco le dice que no se preocupe, pues un detective brillante como Toto estaría muy ocupado. Entonces, Toto le pregunta cómo lo sabe, y el capitán le responde que conoce a Kawasemi. Pero resulta que ha habido un incidente del cual no se nos revelan muchos detalles. Después de esto, Toto y Vaughn llegan a la isla, y el capitán del barco nos cuenta que en esa isla siembran caña de azúcar, pero que en ese momento en esa isla solo está el personal del planetario y los invitados. Llegan al observatorio de Nadan, y cuando entran, en la primera planta donde estaba la recepción y la cafetería, hay una pistola exhibida en una urna para que,
según aleje los malos espíritus. Pues hay una leyenda que dice que para proteger la caña de azúcar de la isla, todas las casas guardaban armas como amuletos. Después de esto, van a donde se encuentra el telescopio y se encuentran a una señora llamada Uno gritando, pues estaba frustrada porque uno de los invitados llamado Don Sawala gritó porque su café estaba mal preparado. En esto se da cuenta que Boan y Toto también son invitados, y se disculpa rápidamente con ellos, pues había renegado de que Boan pidiera jarabe de azúcar en la comida. En esto llega Don Sawa diciendo que Boan y Toto son unos legos. Obviamente, ellos no entendieron lo que quiso decir, pero entonces llega una chica que les explica que lo que quiso decir es que ellos no son aficionados a la astronomía y, por lo tanto, no sabrán apreciar lo que verán. Esta chica se llama Onodera y es una fotógrafa astronómica. Enseguida llega John Wesley, un profesor de Blue al cual Van respeta. Entonces, el profesor Grizzly comienza a decir que hace 10 años, cuando las condiciones eran perfectas para mirar las Leonidas, que, si se preguntan, son una lluvia de meteoros que se produce cada año entre el 6 y el 30 de noviembre, en el observatorio Nansan, el director y otras 6 personas murieron en un tiroteo. El director de esa época era el padre del capitán del barco, por cierto, el capitán del barco se llama Jumonji. Aunque se llevó a cabo una investigación, nunca encontraron el arma homicida, no pudieron identificar al asesino y el caso quedó sin resolver. En esto llega una Idel que dice que es de la constelación de Orión y se llama Orihime. Mientras tanto, se nos cuenta que para que ellos puedan disfrutar de la lluvia de estrellas, la verán en la azotea a partir de las 11 de la noche. Más tarde, cuando anocheció, todos estaban cenando en la azotea. Entonces, Toto se acerca al profesor Grizzly para preguntarle sobre el pasado de Ron. Entonces, este le cuenta que hace 5 años, Juan participó en unas prácticas especiales. Todos los alumnos trabajaron en conjunto con la policía. Sin embargo, gracias a las geniales deducciones de Van, fueron capaces de encontrar a un grupo de 7 asesinos. Pero cuando la policía entró al recinto, Juan estaba allí aturdido y cubierto de sangre, con el arma homicida en la mano, junto a los cadáveres de los 7 asesinos. A este hecho se le conoce como el caso de la práctica sangrienta. Sin embargo, Juan no recordaba nada de esto y se declaró que padecía enajenación mental. Como castigo, se le retiró su licencia de detective. Mientras esto pasaba, Juan se retiró a su habitación. Todo esto antes de que comenzara la lluvia de estrellas. Llegada las 11, comenzó el espectáculo de las Leonidas, pero de repente, a la 1 de la mañana, la cúpula del observatorio se abrió y se oyó un disparo. Toto, el profesor Grizzly, Don Sawa y Jumonji fueron a ver qué había pasado. También llegó la chica Idel, pero la puerta estaba cerrada y, para colmo, no encuentran la llave. Entonces, deciden tirar la puerta, y el profesor se apresura a prender la luz, pero extrañamente, no prende. Entonces, uno les alcanza linternas a todos. Cuando hay algo de luz, vemos a Onodera, la chica camarógrafa, asesinada en el piso y a Van, del otro lado, tumbado en el suelo. Entonces, todos lo comienzan a culpar de haber matado a la chica, pero Van se despierta debido a que Orihime gritó, pero dice que no recuerda nada después de irse a su habitación. Entonces, el profesor Grizzly dice que todos son sospechosos, a lo que Van dice que precisamente por esa actitud es que lo respeta y lo admira, y le pide que investigue el caso a fondo. Entonces, el profesor Grizzly comienza a analizar que la chica ha muerto hace poco, pues el cuerpo todavía está caliente. También dice que la bala le atravesó el corazón desde atrás, pero para más detalles, deberían esperar a la autopsia. Además, el arma con que le dispararon a la chica extrañamente era el arma que estaba exhibida en la recepción. También nos cuentan que las luces están destrozadas y que es imposible escapar por la cúpula a no ser que tuviera una escalera, la cual no hay. También nos dicen que no hay otras rutas de escape aparte de la puerta principal, pero la puerta estaba cerrada con llave. Por lo que todo indica que el culpable es Ron. En esto, Juan comienza a alegar que, si solo es culpable porque la puerta estaba cerrada, es absurdo, pero encuentra la única llave de la puerta en su bolsillo. Pero Toto comienza a defenderlo, pero el profesor Grizzly le ordena que arreste a Van, pero este se niega.
Entonces, Juan le dice que si él es el que lo arresta, entonces estará bien y que no se va a oponer. Entonces, el profesor Grizzly le ordena a Toto que le traiga unos zapatos a Juan para que no se lastimen los pies con los vidrios que estaban esparcidos en el piso, y le pide al señor Jumonji que llame a la policía. Cambiando de escena, vemos a Juan muy afectado por todo lo que está pasando y diciéndose a sí mismo que debe ser el culpable, pues no recuerda nada igual que hace 5 años. Entonces, Toto se enoja e intenta hacer reaccionar a Juan diciéndole que no tiene sentido, pues Onodera no era una asesina ni nada, y que él solo presiona a los asesinos, pues Juan nunca podría matar a un inocente. Entonces, Juan recuerda que él es incapaz de manejar una pistola. Mientras en otras asignaturas lograba puntuaciones perfectas, cuando llegaba la hora de apuntar con una pistola, él nunca se acercó al blanco. Así que siempre reprobaba. Sin embargo, a la chica le dispararon por la espalda con precisión. Esto quiere decir que el culpable es otra persona y además intentó culpar a Juan de esto. Entonces, Toto se va a seguir investigando y, mientras tanto, Juan se queda pensando que hace 5 años, cuando lo arrestaron, lloró y gritó, pero ahora no tiene pánico como antes. Y la diferencia es que antes no tenía a Toto. Luego de esto vemos al señor Jumonji hablando por teléfono mientras nos cuenta que la policía no podrá llegar hasta el día siguiente como mínimo. Cambiando de escena, vemos a Toto en el observatorio donde ocurrió el crimen y se da cuenta de que todas las lámparas fueron apagadas con balazos, y el criminal tuvo tan buena puntería que les dio justo en el centro, algo que Van no podría hacer. Sin embargo, lo extraño es que solo se oyó un disparo y hay 7 lámparas en total. Después de esto, va hacia donde está la chica e intenta hacer lo mismo que Van, acostarse a su lado y verla, pero no puede, pues le da mucho miedo. Entonces, piensa que sería mucho más fácil si hubieran cámaras de seguridad. Entonces recuerda que el telescopio estuvo grabando mientras cometían el crimen y se dirige hacia la computadora principal a ver si encuentra alguna pista. En esto llega el profesor Grizzly, quien casi lo mata, pues pensó que era un intruso. Resulta que el profesor Grizzly volvió para seguir investigando, pues busca pruebas de que Van es el culpable. También nos cuentan que el profesor ya habló con todos los que estaban en ese momento en el observatorio y, según varios testimonios, la última vez que vieron a la chica fue a las 11 de la noche, diciendo que iría a la habitación a buscar material fotográfico. También nos cuentan que Jumonji y Donzawa, en el momento que solo se oyó el disparo, estaban juntos en la azotea, junto con el profesor Grizzly y Toto, en el momento que se escuchó el disparo. La señora Uno estuvo en la cocina entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, y cuando se oyó el disparo, ella estaba hablando con la señorita Orihime, la Idel. Por otra parte, Orihime empezó a transmitir en directo del observatorio a medianoche. La transmisión acabó a las 12:40, y fue a la cocina. A la 1 de la mañana, se encontraba con Uno cuando oyeron el disparo. Sin embargo, Juan volvió a su habitación a las 10:30 de la noche, y nadie volvió a verlo, lo que quiere decir que al momento que se oyó el disparo, todos tienen coartada excepto Van. Pero Toto le responde que él confía en Van y que es imposible que él la haya asesinado. A lo que el profesor Grizzly le pregunta cuál es su relación con Van. Entonces, Toto responde que él es su amigo, a lo que el profesor contesta que Van ha cambiado mucho. Antiguamente, nadie lograba acercarse a él, y no hubiese podido conseguir un amigo que creyera ciegamente en él. Entonces, volviendo al caso, Toto le dice que alguien disparó a las luces y las destruyó. También cuenta que el telescopio empezó a grabar a las 11, pero solo hasta la 1, cuando se abrió la cúpula, grabó la estrella polar. En esto, el profesor Grizzly deduce que alguien estuvo allí a oscuras entre las 11 y la 1. Entonces, el profesor Grizzly se le prende el bombillo y sabe quién es el culpable. Entonces, le da la llave de las esposas a Toto para que libere a Van y le dice que le cuente todo lo que le acaba de decir. También le dice a Toto que no es el culpable y probablemente este incidente tenga relación con el que ocurrió hace 10 años. Y le pide que no baje la guardia. Entonces, Toto libera a Van, pero le pide que le explique qué fue lo que pasó. Entonces,
Juan comienza a decir que la habitación estuvo a oscuras entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana, lo que quiere decir que es imposible disparar con precisión, pues no se puede ver. Lo que indica que sus disparos ocurrieron o antes de las 11 de la noche o después de la 1 de la mañana. Sin embargo, hay 7 lámparas, pero solo se oyó un disparo a la 1 de la mañana. Así que eso significa que le dispararon a las lámparas antes de las 11 de la noche y por este motivo, ya habría cristales en el suelo en la sala, pero a Vaughn lo encontraron descalzo. Si él hubiera entrado allí a oscuras sin poder ver nada, se hubiese cortado los pies con los vidrios que estaban en el piso, pero están intactos. Además, estaba el telescopio entre Vaughn y Onodera, lo cual significa que Vaughn no hubiera podido disparar desde donde estaba. Además, la razón de por qué Vaughn estuvo tan cansado fue porque en el jarabe de azúcar le pusieron un somnífero. Después de esto, vemos al profesor que sigue investigando el telescopio y encuentra un hilo de pesca. Cambiando de escena, vemos a Toto diciéndole a Vaughn que el profesor Grizzly quería retomar el caso de la práctica sangrienta de hace 5 años, pero todo esto es interrumpido porque se oye un disparo y se ve al profesor Grizzly cayendo de la azotea. En lo que Vaughn y Toto bajan rápidamente de la habitación para ver qué fue lo que pasó. Vemos que, las últimas palabras del profesor fueron que era una trampa. Lamentablemente, Toto y Vaughn llegan cuando ya el profesor estaba muerto y, por lo tanto, no alcanzaron a escuchar esto. Vemos que Vaughn está bastante triste por lo que le pasó al profesor. Sin embargo, promete que va a capturar al culpable. En esto, él encuentra que el profesor tenía en su mano un hilo de pesca. Cambiando de escena, vemos que todos están reunidos, pero ninguno tiene coartada, pues en el momento que ocurrió el disparo, todos se encontraban solos, por lo que nadie puede corroborar si lo que dicen es verdad. Entonces, Toto y Vaughn vuelven al lugar de los hechos mientras le cuenta que cuando oyeron el disparo que mató a la chica, Toto, el profesor Grizzly y Jumanji tiraron la puerta, pues no tenían llave para entrar. Entonces, Juan le pregunta a Toto cómo fue que cerraron la puerta con llaves y la única que había la tenía Vaughn en su bolsillo. Pero Toto no pudo responder correctamente. Sin embargo, esto no era todo. También había pegamento en el borde de la puerta. Entonces, Toto sigue contando que cuando entraron estaba muy oscuro. Y entonces, uno trajo linternas casi de inmediato. Y cuando iluminaron la sala, la chica estaba muerta y Vaughn estaba adentro, desmayado. Entonces, Vaughn le pide a Toto que apague las luces. En esto, vemos que la chica está tirada al frente del interruptor de la cúpula, lo que quiere decir que le dispararon después de que ella abriera la cúpula. Entonces, Toto vuelve a encender la luz, y Vaughn dice que encontró la clave del misterio. En esto, llega Orihime preocupada de que se puede ir la luz por el tifón. Y por esto, vino a preguntar si tenían algunas linternas de sobra. A lo que Toto le responde que se las pida a uno. Pero ella dice que ya lo hizo. Sin embargo, en este momento, la señora Uno está muy enojada. Entonces, al decir esto, Vaughn le agradece, diciendo que definitivamente es la Idel de la constelación de Orión. Y que gracias a ella, ahora tiene todas las piezas del misterio. Y termina diciendo que deberían contraatacar. Entonces nos muestran a todos reunidos y a Toto informándoles que va a capturar al culpable. En esto, todos quedan sorprendidos. Pues, en realidad, uno de ellos es el asesino. En esto, Toto comienza a recapitular, empezando por el asesinato del profesor Grizzly, diciendo que él y Vaughn habían bajado directamente a donde estaba el cadáver del profesor, pues lo habían visto caer por la ventana. Y diciendo que si estos no lo hubieran visto, habrían ido a la azotea, que fue donde se escuchó el disparo. Sin embargo, alguien fue directamente a donde estaba el profesor Grizzly, y este vino sin paraguas para que nadie se diera cuenta de que se había mojado con la lluvia cuando le disparó al profesor en la azotea. Diciendo, así que el asesino es el señor Jumonji, a lo que éste enseguida niega ser el asesino. Además, alega que cómo hubiera podido matar a Onodera si él estaba en la azotea junto con ellos al momento del disparo. Entonces, Toto le contesta que él fingió volver a su habitación en mitad de la fiesta, pero atacó a Onodera cuando estaba sola y la durmió usando un fármaco. Luego de esto,
la llevó a la sala del telescopio, donde anteriormente ya le había apagado las luces y, obviamente, llevó a Van, a quien también lo había dormido a causa del mismo fármaco, y le colocó la llave maestra en el bolsillo para que él quedara como el asesino. Como toque final, echó pegamento a las puertas, dejando a los dos encerrados. Pero como la dosis que le dio Onodera fue menor que la de Van, entonces ella se despertó y lo primero que hizo fue ir al interruptor para prender las luces. Pero como estaban dañadas, la luz no encendió. Por lo cual, ella, al estar cerca de las puertas, intentó salir, pero como estaban pegadas, no pudo, por lo que debió suponer que estaban con llave. Entonces, giró el cerrojo para poder abrir la puerta, pero irónicamente fue todo lo contrario. Sin embargo, esto no explica cómo la mató. Enseguida, Toto sigue explicando que el culpable para matarla ató un hilo de pesca a un extremo en lo alto del telescopio y el otro, a el gatillo de una pistola dentro del conducto de ventilación. Entonces, Onodera, al ver que las luces no funcionaban y que estaba encerrada, fue a abrir la cúpula, así tal vez alguien la oiría y la ayudaría. Pero al activar el mecanismo, el telescopio se movió para seguir la estrella polar y al hacer esto, tiró el hilo y disparó la pistola, matando a Onodera. Si se preguntan por la pistola que se encontró al lado de Van, esta resultó ser la réplica que estaba en la entrada. La pistola real la recuperó del conducto el señor Jumonji mientras todos estaban distraídos y luego la usó para matar al profesor Grizzly. Entonces, Jumonji dice que no tenía ninguna razón para matarla y que además no pueden probarlo. Entonces, Toto sigue diciendo que incluso antes de abrir la puerta, ya le había pedido las linternas a la señora Ono. Con este último argumento, el señor Jumonji se rinde y acepta que él es el asesino. Nos cuenta que la mató porque ella no era una fotógrafa astronómica, sino que, en realidad, era una periodista que estaba investigando el caso de hace 10 años. Resulta que en ese caso, el que mató a todos los invitados fue el padre del señor Jumonji y luego de esto se suicidó con la misma pistola que con el que el señor Jumonji mató a Onodera y al profesor Grizzly. Él hizo todo esto para que el nombre de su familia no estuviera manchado. En esto, vemos cómo Van activa su ojo hipnótico y le dice que se mate, así como lo hizo con el profesor y con Onodera. Entonces, Toto se tira, quitándole la pistola a Van. Sin embargo, enseguida vemos que el señor Jumonji, al salir de la hipnosis, dice que prefiere matarse el primero antes que Van lo haga, y así se suicida tomándose un veneno y como últimas palabras diciéndole a Van que alguien lo ha estado observando desde hace mucho tiempo y que no se va a salvar de él. Justo antes de morir, también le dice que está amaneciendo, algo que es realmente raro, pero Van ve que cuando da la luz hacia donde está el cuerpo de Onodera, se ve la misma marca que él tiene en el cuello. Entonces, Van deduce que tanto el caso de hace 5 años como este están relacionados y han sido elaborados por una misma persona. En esto, llega la policía a recoger el cadáver del señor y se lo lleva, pero vemos que en el barco, el señor Jumonji se levanta como si nada hubiera pasado. Resulta que fingió su muerte y el supuesto policía que estaba allí era cómplice de él. Vemos que le da las gracias, pues nada hubiera sido posible sin la ayuda del supuesto policía y le dice que Van es exactamente como lo describieron y cuando ve a un asesino, se descontrola pidiéndole que se mate. Luego de darle esta información al supuesto policía, vemos que este mismo lo mata. Ahora sí, de verdad, se quita la máscara que tenía y resultó ser una chica que llamó a su hermano diciendo que todo estaba hecho. Entonces se nos revela que Van es descendiente de Sherlock Holmes, el mejor detective que ha existido, pero también es descendiente de James Moriarty, el maestro del crimen. Después de esto, nos muestran a Van emocionado, pues tiene un caso propio que resolver. Después vemos a Toto ayudándole a Van a limpiar el enorme futón que tiene. Mientras tanto, Toto está preocupado porque nota a Van un poco raro desde que volvieron del observatorio. Pues Van sabe que el hundimiento del barco donde se transportaban los cadáveres y la desaparición de la tripulación no fue un accidente. Y todo esto fue obra del que le puso la marca a Van en el cuello hace 5 años en la práctica sangrienta. Pues antes de eso, él no tenía ninguna marca. Lo que a Toto le sorprende es que él no esté preocupado ni con miedo.
Entonces Vaughn le contesta que va a disfrutar su día a día mientras se prepara para poder hacerle frente. Después de esto, vemos a Toto en la primera división cuando su senpai lo mandó a la sala de conferencias, pues alguien lo estaba esperando. Nos damos cuenta de que es una reportera llamada Chikori Monkey, pues quería hacer un reportaje sobre Toto, ya que él ha resuelto varios casos considerados imposibles, como el del coleccionista de manos. Toto le contesta que esos casos no han salido en las noticias, a lo que la chica le responde que ella considera a los detectives como héroes. Pues cuando era pequeña, la secuestraron y el único que fue a salvarla fue un detective de la policía. Desde ese día, los detectives se convirtieron en héroes para ella. También, esta es la razón por la cual se convirtió en periodista. Toto comienza a pensar que no puede decirle que no es él quien resuelve los casos, pues expondría a Vaughn. Entonces, acepta darle una entrevista a la chica. La lleva a una cafetería para poder hablar más tranquilamente, pero cuando van a pedir sus bebidas, el que atendía el local resultó ser Vaughn, quien se presentó como Kamokyo Chasako. Toto le pide hablar un momento y le pregunta qué está haciendo ahí, a lo que Vaughn contesta que el dueño de la cafetería creó el café con jarabe y le iba a enseñar a prepararlo. Entonces, Vaughn le pregunta si está en una cita con la periodista, puesto que lo dedujo al ver las puntas de los zapatos gastadas y las tarjetas en la funda del celular. En eso llegan 3 señoritas que piden 3 cafés lattes. Sin embargo, una de ellas sale en ese momento para tomar algunas fotos. En esto, vemos que Vaughn inesperadamente sabe preparar café. Mientras esto pasa, la periodista les toma una foto y dice que va a escribir un artículo sobre los casos imposibles que ha resuelto Toto. Cambiando de escena, vemos que Vaughn le sirve a Chikori un café gigante, pues quiere tener una buena relación con ella, ya que los periodistas son buena fuente de información. Entonces, Chikori se enoja porque Vaughn no hace sino interrumpir a Toto, quien es una persona muy ocupada. Pero en esto, la chica de antes, la que salió a tomar las fotos, cae al piso, pues había sido envenenada. Cuando llega la policía, nos enteramos de que fue envenenada con una cápsula de cianuro diluida en la taza de café que estaba tomando. En esto, observamos que Vaughn está al lado de la víctima, diciéndole que va a hacer justicia. A lo que la reportera Chikori le dice que se aparte, pues ese es el trabajo del gran detective Toto. Entonces, Vaughn le responde que siendo así, entonces él, como sospechoso, puede estar tranquilo, puesto que solo 3 personas habrían podido echarle veneno al café, Vaughn, quien lo preparó, y las otras 2 chicas acompañantes de la víctima. Cambiando de escena, vemos que Toto comienza el interrogatorio a los 3 sospechosos, empezando por Vaughn, quien no dice nada relevante, solo que él preparó los cafés a los cuales les puso un bonito dibujo de ornitorrincos. Luego, sigue con Ayami, que fue la chica que llevó la bandeja. Ella nos cuenta que cuando llevó los cafés a la mesa, Julie, la víctima, propuso que se tomaran una foto las 3. Después de esto, la llamó su jefe y, cuando volvió a la mesa, Julie eligió su taza primero. Entonces, ella bebió el café y cayó al suelo. En esto, Toto dice que es improbable que Vaughn haya matado, pues no tiene motivos para hacerlo. Además, es imposible controlar qué taza va a tomar quién. Al escuchar esto, la reportera queda maravillada por las deducciones de Toto. Entonces, Tamada, la otra acompañante de la víctima, dice que Julie no tomó la taza que estaba frente a ella, sino la de atrás. A lo que Toto les pide unos instantes para analizar todos los testimonios y evaluar la situación. En esto, Vaughn le dice a Toto que se le cayó el celular, pero vemos que allí hay un mensaje que es una pista para que Toto investigue las redes sociales de la víctima y las fotos que tomó la periodista. En esto, vemos que hay una foto del café que tomó la víctima, pero no parece haber nada raro en él. Por lo cual, Toto entra en desesperación, pues no sabe cómo resolver el caso y a la reportera se le está cayendo la imagen de detective genial que tenía de él. Entonces, llega Vaughn y le da una pista algo complicada de entender, por lo que ellos 2 se retiran un momento para que Toto sepa qué fue lo que realmente pasó y resuelva el caso. Más tarde, Toto, frente a todos, dice que la víctima era alguien que siempre le gustaba ser el centro de atención, por lo que escogería el café más bonito y perfecto, algo que el asesino ya sabía. Por esto,
pasó su dedo por los otros 2 cafés para que quedaran imperfectos. Todo esto lo descubrieron gracias a las fotos que había tomado la reportera y la víctima antes de su muerte. Resulta que la asesina era Ayami. Ella la asesinó porque la víctima siempre quería ser el centro de atención y cuando al novio de ella lo descubrieron una agencia de talentos, Julie fue una gata rompehogares y se lo robó. Entonces, Ron con su ojo hipnótico le dice que se golpee. Cuando ella está a punto de hacerlo, Toto coge un saco de café y se lo tira. Pero en esto, la grabadora de la reportera se cae al piso y se daña. Afortunadamente, solo tenía grabado lo de ese día. En esto llega la policía y se lleva a Ayami. Toto se disculpa con Chikori por haber dañado su grabación, a lo que ella le agradece por haberle permitido ver que los casos no se resuelven de la noche a la mañana y que se esfuerzan por hacer lo mejor posible. Entonces llega Van con 3 cafés, en los cuales escribió que consiga el número de la reportera. Días después vemos a Van en un hospital, en el departamento de neurocirugía con la doctora Usaki, pues se había hecho algunos exámenes porque creía que su tendencia de presionar a los asesinos era alguna enfermedad congénita que tenía. Pero no es así, por lo que la doctora Usaki decide enviarlo a un laboratorio más especializado para seguir estudiando su caso. Cambiando de escena, vemos que la senpai Amamiya envía a Toto a un viaje de trabajo a la región de Aichi y le pide que de paso vaya a ver a esa escoria, refiriéndose a Kawasemi, ojo de lince. Pues, desde que perdió a su fiel subordinado Yamane, su tasa de detención de criminales ha caído en picada. En esto, Toto piensa que debido a que ellos dos son de la misma promoción, Amamiya todavía se preocupa por él. Pero ella comienza a reírse y alegrarse, pues de seguir así, él podría perder su oportunidad de ser subdirector general de la policía, y sin una pizca de remordimiento, manda a Toto a presenciar la caída de Kawasemi. Cambiando de escena, vemos que Van está acompañando a Toto a esta misión, pues quién sabe si le toca resolver algún caso complicado. Aunque en realidad, él está preocupado por Kawasemi, lo que es realmente extraño, pues él no es el tipo de persona que se preocupa por los demás, o al menos así era en el pasado. Ellos, al llegar a su destino, se separan, pues Van tenía algo que hacer, mientras Toto se dirige a la central de la policía. Luego de que Toto terminara el informe, fue en busca de Kawasemi, al cual lo encontró haciendo una simulación de una operación de infiltración, pero está siendo terriblemente torpe y está cometiendo demasiados errores. Más tarde, Toto y Kawasemi se reúnen en un restaurante de fideos, mientras Toto le cuenta que fue enviado a Aichi por un informe de crímenes regionales. Pero Kawasemi se da cuenta de que, aparte de esa razón, Amamiya lo envió para ver cómo le iba a él. Por lo que le envía a decir a ella que aunque le esté pasando por un mal momento, eso no le afecta en lo más mínimo, y se sigue esforzando para compensar la pérdida de Yamane. De repente, él suelta una frase que dice que ya no ve lo que él antes veía, pero este asunto queda hasta ahí, y ellos dos van de compras, pues Toto tenía que llevar algunos recuerdos. En esto, se nos cuenta que hay un cartel que avisa a todos los comerciantes que tengan cuidado con el camaleón loco, que es un asaltante que golpea a los estudiantes con una llave inglesa a plena luz del día. Y desaparece, tras robarles el celular. Lo más raro es que, aunque es la misma persona, cada vez aparece con una apariencia diferente. Por esto, el nombre de camaleón. Según las víctimas, el asaltante ha sido desde un niño hasta un hombre de 2 metros y una muchacha oficinista y elegante. Siempre es alguien diferente, y por eso la investigación está estancada. En esto, vemos que aparece el camaleón loco matando a su víctima y robándole el celular enfrente de todos. Entonces, cuando comienza a huir, Toto empieza a perseguirlo y de lejos, él ve que el asesino entra a una tienda. Entonces, Toto reúne a todos los que estaban en dicha tienda. El problema es que ninguno de ellos viste de rojo como el asesino, y además, se nos cuenta que la ruta de la salida de emergencia está bloqueada por cajas. Por lo que todo indica que el culpable está entre los aquí presentes. Por lo que Kawasemi empieza a recapitular los hechos, y cuando iba a decir algo concluyente para saber quién es el culpable, no pudo, pues no sabe quién es, no lo ve. Entonces, vemos que Van llama a Toto mientras va saliendo del Centro Nacional de Neurociencia y le pregunta por Kawasemi. Entonces,
Toto le comenta que hubo un asesinato enfrente de ellos y también le cuenta todos los detalles. Por lo que Vaughn comienza a decir que no es posible cambiar tanto físicamente y le plantea la pregunta de por qué, si no son disfraces, el camaleón tiene un aspecto diferente cada vez, a lo que Toto no sabe responder. Entonces, Vaughn dice que ya va para allá. En esto, vemos que un oficial le reporta a Kawasemi que al asesino al tener gorra y mascarilla no fue posible identificarlo. Sin embargo, por el ángulo en que golpeó la cabeza de la víctima, el asesino mide al menos 1,70 metros. Entonces, Kawasemi intenta de nuevo descifrar quién es el culpable, pero no puede, por lo que se rinde, y además como ya tienen los datos y las declaraciones de cada uno, los deja irse. Luego de esto, llega Ronnie. Para sorpresa de nadie, Kawasemi lo recuerda por el nombre de Kamomi Takemono. Sin embargo, se presenta esta vez como Kamosemi, ojo de miope. Por lo que Kawasemi le dice que deje el show, pues ellos ya se conocen, y él sabe lo del trato de entre Ron y Toto. Por lo que Ron empieza a preguntar que si la víctima era un estudiante universitario, ¿por qué tendría traje? A lo que Kawasemi responde que podrían haber muchas razones, pues anteriormente ya había habido otras víctimas que también llevaban traje. Por lo que al oír esto, Ron llega a la conclusión de que todas las víctimas mentían. ¿Pero por qué? A lo que le responde que tal vez tendrían algo que ocultar. En esto, Kawasemi entendió lo que Ron quería decir y revelándonos que estas víctimas eran estafadores. Pues, en realidad, mientras vestían elegantemente, se hacían pasar por cobradores del banco, y es por esto que no decían la verdad al hacer la denuncia. Ron llega a la conclusión de que este asesino formaba parte de la misma organización, pero debieron tener problemas internos y por esto robaba los celulares para eliminar posibles pistas de sus comunicaciones. Luego de esto, Ron le dice a Kawasemi que ahora él tiene que atrapar al culpable. Por lo que Kawasemi insiste en que él no puede. Entonces, Ron, copiando su actitud de cuando juzgaba a las personas, comienza a provocarlo diciendo que no come bien y al bajar el rendimiento está decepcionando a Yamane. Entonces, Kawasemi grita que está intentando no presionar a nadie como lo hizo con Yamane. Entonces, Ron, como última provocación, le dice que él se ha vuelto el rey de los errores. Kawasemi se enoja tanto que comienza a juzgarlo como lo hacía antes, que si tenía la corbata chueca, que tiene las medias disparejas. Entonces, en eso, Kawasemi vuelve a ser el mismo de antes y se da cuenta de algo extraño. Por lo que le pregunta a Toto que si cuando el culpable estaba huyendo golpeó a alguien con el codo, a lo que Toto responde que sí y le dice que sucedió en la entrada del cruce. Por lo que Kawasemi dice que el culpable, en realidad, al ver la señal de las horas de cierre, corroboró la hora en su reloj, por lo que pensó que podría pasar, pero estaba cerrado. Por lo que, sin más remedio, tuvo que entrar a la tienda. Lo que pasa es que resultó que su reloj estaba atrasado, y solo uno de los sospechosos tenía su reloj atrasado. Cambiando de escena, vemos que la documentación del culpable es falsa, pero no hay problema, pues el culpable dejó el celular en la tienda. Por lo que tendrá que volver a buscarlo. Horas más tarde, el culpable volvió a la tienda para recuperar el teléfono, pues lo había dejado a plena vista en la mano de un maniquí. En esto, los policías, quienes estaban escondidos, salen y lo capturan, mostrándonos que Kawasemi volvió a ser el mismo de antes. Después de esto, mientras Ron y Toto van en tren, Ron le cuenta a Toto que el asunto que tenía que hacer en Aichi era ir a un laboratorio de neurología, pues la doctora Usaki se lo había recomendado y le dijeron que tal vez sea posible aminorar sus síntomas de presionar a los culpables con algún tratamiento. Pero por alguna razón, Ron no está feliz. Días después vemos a Toto recibiendo una llamada de Ron, pues él le quería preguntar sobre Spitz y su petición de buscar a su familia, por lo que Ron le pregunta a Toto que sí debería hacerlo, a lo que él obviamente responde que ellos deberían ayudarlo, pues Spitz les ha colaborado mucho en los casos. Además, de que se trata de su familia. Entonces le dice a Toto que le diga a Spitz que ellos lo van a ayudar, porque resulta que Spitz estaba siguiendo a Toto y además había estado espiando todas las llamadas que hacían. Más tarde, Spitz y Toto llegan al apartamento de Van y se encuentran con la sorpresa de que él había amueblado todo, pues el objetivo de Van es llevar allí a todos sus clientes.
Entonces vemos que Spitz está un poco decaído, porque para que Vaughn le ayude a encontrar a su familia, primero tiene que llevarle el archivo de Blue sobre la práctica sangrienta. Pues Vaughn ya consiguió el archivo que tenía la policía sobre este caso, pero hace falta una parte importante, pues como Blue y la policía trabajaron en conjunto en ese caso, debería comprobar el archivo que tiene Blue. Entonces Toto le pregunta a Vaughn que si con eso ya él podría demostrar su inocencia, a lo que le dice que esa parte es importante, pero él quisiera corroborar otra cosa. Pues según la doctora Usaki, las crisis que Vaughn tiene podrían haber sido causadas por algún tratamiento médico. Además, durante el caso de la práctica sangrienta, hay 3 horas en las que Vaughn no recuerda nada, y coincidencialmente, esa parte tampoco está en el registro. Por lo que hubiese podido ocurrir algo en ese transcurso de tiempo. Es por esto que Vaughn vuelve a decirle a Spitz que para encontrar a su familia, primero tiene que traer el archivo de Blue. En esto, Toto se enfurece con Vaughn, pues deberían ayudar a Spitz a encontrar a su familia, porque él les ha ayudado mucho y después de todo son amigos. Estas palabras conmovieron mucho a Spitz, por lo que se disculpa por haber dudado de ellos y acepta las condiciones de Vaughn. Por lo que en realidad, haberle dicho todo esto enfrente de Toto fue una trampa de Vaughn para que Spitz aceptara traer el informe de Blue. Por lo que enseguida se ponen en marcha y van a Yamanashi para buscar al hermano de Spitz, y se nos cuenta que este era un folclorista que viajaba por el mundo estudiando las creencias populares. Y al pueblo al que están yendo, llamado Yamadura, era uno que solía visitar a menudo. También se nos revela que el hermano de Spitz desapareció en verano hace 11 años. Luego de esto, llegan a una cascada en un santuario donde ven a una muchacha. Pero en esto, un hacha casi mata a Toto, pues la habían tirado 3 hombres que andaban por allí. Luego de esto, vemos que ellos ya están llegando al pueblo y ven a un grupo de personas discutiendo, pues hay un representante del gobierno que fue a pedirles que desalojaran el pueblo por causa del embalse. Por lo que los residentes dicen que Yadagami, dios de la serpiente nocturna, los castigará por inundar el pueblo. Esto se lo explica el alcalde y un folclorista llamado Muroi, quien fue a investigar sobre Yadagami. Luego de esto, vemos que empieza a llover de repente cuando hace un momento estaba soleado. A este hecho se le conoce como la furia de Yadagami. Entonces, Toto, Vaughn y Spitz se van a quedar en la casa del alcalde. En esto, vemos que aparece la chica que estaba en la cascada. Ella se llama Mi y es nieta del alcalde. Se nos muestra también que Spitz la conoce. Más tarde, mientras Toto, Vaughn y Spitz cenaban, este último le muestra la foto de su hermano a Vaughn. Mientras nos cuenta que esta foto fue justo el día antes de que él desapareciera. Ese día, ellos fueron preguntando por la leyenda de Yadagami y luego de eso volvieron a la cabaña que está al otro lado del río a dormir. Pero cuando Spitz se despertó, no encontró a su hermano. En esto, Toto mira hacia la cabaña de enfrente, donde se supone que está alojado el oficial del gobierno. Pero él ve a una enorme serpiente enrollada sobre alguien en dicha cabaña. Por lo que ellos 3 van enseguida a mirar qué pasa. Cuando ellos llegan allí, Vaughn comienza a analizar que hay lodo en todo el suelo. Sin embargo, no hay marcas de pisadas, lo que significa que nadie ha entrado o salido. Entonces, Vaughn se acerca a la puerta y se da cuenta de que está abierta. Enseguida, ellos 3 entran a la cabaña y se oye un ruido, pero al investigar más a profundidad, se dan cuenta de que no hay nadie. Al día siguiente, encontraron el cadáver del oficial en el río, lejos del pueblo, y en el cuello tenía una marca de las escamas de una serpiente. La causa de muerte parece ser un golpe en la cabeza al caer al agua, y la marca del cuello indica que lo asfixiaron con una soga. Sin embargo, el arma homicida no aparece. Entonces, el alcalde interrumpe diciendo que todo eso fue obra de Yadagami. En eso, llega Mi preguntándole a su abuelo por qué permitió que ellos 3 entraran a la cascada, si se supone que nadie de fuera puede entrar. A lo que el abuelo responde que fue porque son detectives. A la chica le pregunta por qué el día anterior ella estaba arriba junto a la cascada, a lo que Mi responde que solo fue dejar una ofrenda a Yadagami. Pues cada día, una persona diferente del pueblo lleva una ofrenda. Por lo que Vaughn le pregunta si de verdad creen que Yadagami existe.
En ese momento se encendió la furia del pueblo y del alcalde, lo que llevó a que ellos se fueran de allí para evitar problemas. Mientras ellos caminaban por la montaña, aparece Muroi diciendo que Yadagami es realmente especial, pues su leyenda aún vive. Además, han habido varios casos de desaparición, porque hace 15 años también quisieron construir un embalse, pero misteriosamente, las máquinas que habían llevado desaparecieron. Por lo que realmente él está pensando en quedarse allí. En esto, Wan le pregunta al folclorista qué hacía él mientras ocurría el crimen. Entonces él responde que estuvo en el santuario y se nos cuenta que allí tienen la piel de una serpiente gigante. También hay rollos y manuscritos sobre Yadagami, pero extrañamente, el museo estaba cerrado. Por lo que tuvo que volver a casa de Suzuki, donde él se hospeda. Luego de esto, ellos tres vuelven a la escena del crimen y empiezan a repasar lo que pasó. Pero no pueden concluir nada, ya que no hay ninguna habitación secreta y la única salida no tenía huellas. Lo único que estaba en la escena del crimen era una botella de jarabe que Wan había perdido justo cuando vieron a Yadagami. En esto, Spitz comienza a caer en la locura, diciendo que Yadagami realmente existe y lamentándose, pues su hermano no pudo hacer nada en contra de un dios. En esto, él ve a Yadagami, por lo que Toto y Wan se acercan rápidamente, pero no ven nada. En esto, Wan se da cuenta de algo y le pregunta al oficial dónde estaba la botella de jarabe cuando llegaron, a lo que el oficial responde que después de remover el tatami, ellos la dejaron allí tal cual como estaba. Entonces, Wan dice que las leyendas vivas las crean personas vivas, dándonos a entender que Wan ya pudo resolver el misterio. Cambiando de escena, vemos que Toto empieza a explicarle a los del pueblo que cuando ellos fueron a ver la cabaña, donde se encontraba Yadagami, Wan dejó caer su botella de jarabe de azúcar al piso. Pero ahora, cuando volvieron a la cabaña, la botella estaba más lejos de donde se había caído y había dejado la mancha. También cuenta que Spitz creyó haber visto una serpiente blanca, pero cuando fueron a ver, solo encontraron una roca atada a una cuerda. Teniendo en cuenta todo esto, además del ruido que escucharon cuando entraron a la cabaña y el cierre del santuario, les dio la pista de que era lo que había sucedido realmente. Nos explican que el Yadagami que ellos tres vieron era una ilustración pegada al tatami. Pues, en realidad, el asesino había levantado el tatami y pegó la ilustración debajo, luego la puso de pie con una cuerda que estaba atada a la puerta, un extremo y en el otro la piedra colgada fuera de la ventana. Es por eso que, cuando abrieron la puerta, la cuerda se soltó y el tatami cayó como si nada hubiera pasado, explicando así el ruido que escucharon al entrar. Después de eso, el asesino volvió a entrar para quitar la ilustración de Yadagami que estaba pegada al tatami. Es por esto que la botella de jarabe había cambiado de sitio. Se nos revela que el asesino es el alcalde, pues no quería que inculparan a ninguno de los vecinos por el asesinato del oficial del gobierno. Puso la ilustración de Yadagami para que se le atribuyera al dios serpiente la muerte del oficial. Pero el alcalde comienza a negar esto diciendo que no han encontrado el arma homicida. Rápidamente, Wan dice que la cuerda del santuario está en un lugar diferente que el día anterior. Por lo que significa que alguien la usó para ahorcar al oficial. Todo esto lleva a que el alcalde confiese su crimen, diciendo que realmente no quería que construyeran el embalse. Wan interrumpe, diciéndole al culpable que se tire por la cascada para reparar una muerte con otra. El alcalde, cuando estaba a punto de tirarse, Toto lo salva haciéndolo volver en sí. Pero inesperadamente, el borde de la montaña se rompe. Sin embargo, Toto alcanza a agarrarse y coge al alcalde para que no se caiga. Todos automáticamente van en su ayuda y un hombre extraño les tira una cuerda para volverlos a subir. Más tarde, la policía se lleva al alcalde, mientras le dice a su nieta Mi que debe ser feliz. Después de esto, se nos revela que el que tiró la cuerda, en realidad, es el hermano de Spitz. Resulta que él había estado todo ese tiempo escondido en la montaña. Spitz le reclama del por qué desapareció de su vida tan de repente. Entonces nos enteramos de que hace 15 años, cuando él visitó el pueblo y el alcalde le comentó sobre la construcción del embalse, él en broma le dijo que usara los poderes de Yadagami. Pero tiempo después, se enteró de que el alcalde había hecho esto mismo al esconder las máquinas de construcción. 4 años después,
mientras él trabajaba en otro país, descubrió información que jamás debió ver, por lo que acabó en la mira de una organización, y es por esto que desapareció sin decirle nada a nadie y se refugió allí en la montaña con el permiso del alcalde, pues estaba muy agradecido por la idea que le dio. También se nos cuenta que todos los del pueblo sabían que él estaba allí y lo ocultaban. Entonces, se nos revela que el alcalde mató al oficial por culpa del hermano de Spitz, pues el oficial había descubierto que él estaba allí y pidió dinero a cambio de guardar el secreto. Pero no solo eso, tiempo después amenazó al alcalde con delatar al hermano de Spitz públicamente. Todo esto llevó a que ocurriera esta tragedia, por lo que se entrega y le dice a Toto que lo capture. Sin embargo, Juan piensa que el alcalde hizo todo esto para proteger los sentimientos que tenía Mí por el hermano de Spitz, pues ellos dos, a pesar de todo, se gustan. Después de esto, Juan y Toto se van, pues ya no tienen nada que hacer allí. Cambiando de escena, vemos que Spitz se infiltra en Blue para llevarse el archivo que le pidió Juan. Pero la directora lo descubre, le dice que lo va a castigar por intentar robar un archivo. A lo que Spitz responde que no se arrepiente de nada, pues Juan lo ha ayudado mucho. Y ahora está seguro de que Juan no pudo haber matado a nadie. En esto, la directora le pide el favor a Spitz de que le lleve un mensaje a Juan, por lo que este va a la casa de Juan diciéndole que lamentablemente no tiene el archivo. Pero en cambio, le llevó una tableta con un mensaje de la directora, el cual se borrará automáticamente después de abrirlo una sola vez. Sin embargo, el mensaje está cifrado, por lo que necesita una contraseña. Y extrañamente, esta tiene que ver con los datos personales de Toto y Spitz. Al abrir el mensaje, se nos cuenta que la directora tomó la decisión de contactar a Juan porque la situación es urgente. Y se nos cuenta que las pistas que Juan busca sobre la práctica sangrienta fueron borradas de los datos de la policía y de Blue. Pero nos cuenta que en este incidente, la sangre encontrada en la escena del crimen no pertenecía ni a Juan ni a las víctimas, sino a un tercero. Sin embargo, nadie logró resolver el misterio y no pudieron limpiar el nombre de Juan. Los datos de a quien pertenecía la sangre también fueron borrados, y vemos que ella también sabe que cuando asesinaron al profesor Grizzly, se encontró una marca en la escena del crimen como la que Juan tiene en el cuello. Esto último la hizo ver que el incidente de hace 5 años la tramó una organización, misma que marcó a Juan en el cuello y también le puso la tendencia a presionar a los asesinos. Esta organización se llama la familia M. Se nos cuenta que todos los crímenes del mundo conducen a la familia M y si alguien se involucrase directamente, nadie podría resolverlos. Esta es la organización criminal más poderosa de todas. También se nos dice que la directora no ha podido hacer mucho al respecto, pues hay infiltrados de la familia M dentro de Blue. Y vemos que la directora conocía a los padres de Juan y eran muy buenos amigos. El mensaje termina diciendo que ella se alegra de que Juan tenga buenos amigos como Toto y Spitz y les pide el favor de que cuiden a Juan en su lugar. Luego, se nos revela que Toto está determinado a atrapar a la familia M. Pero Spitz le dice que no es tan fácil, pues todos los que han intentado investigar a dicha familia han terminado muertos. Sin embargo, esto no asusta a Juan, en cambio, se emociona diciendo que la próxima vez no dejarán escapar a la familia M. Cambiando de escena, vemos que en la familia Moriarty, el hijo mayor llamado Milo Moriarty es el que manda. Sin embargo, su hermana, que es la cuarta y se llama Winter, está enojada con él por haber matado a su otra hermana llamada Alice. Además de que a ella no le gusta para nada que Juan esté vivo, pues ella ni lo considera su hermano por tener sangre de Sherlock Holmes. Por lo que Milo le dice que, para que los descendientes de Sherlock no vuelvan a interferir en sus crímenes perfectos, va a poner a Juan en una situación desesperante para saber si es digno de pertenecer a la familia Moriarty. Y para eso, Winter va a viajar a Japón y ella no se va a contener en hacer que Juan experimente el terror de la familia Moriarty. Y así termina esta temporada. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte. Chao.